Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas. Inshallah, sean bienvenidos a otra serie de videos donde vamos a hablar de los dos elementos o los dos medios más importantes de conocimiento y legislación que tenemos los musulmanes, que son el Sagrado Corán y la Sunna, también puede ser conocida como la tradición profética del profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él. En este video vamos a hablar de el primero, el Sagrado Corán. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en su capítulo número 2 del Corán, en el versículo número 2, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Este libro está exento de toda duda para aquellos que tienen temor de Dios. El Corán es la palabra propia de Dios que le fue transmitida al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Así pues, de esa manera tenemos que tratar con el debido respeto al Sagrado Corán. Allah nos reveló su libro con la intención de hacer reflexionar a la humanidad y que ésta se volviera hacia su Señor en sumisión y obediencia a él. Es por eso que dentro del Corán podemos encontrar algunas historias que hacen referencia a los pueblos anteriores a los musulmanes, a los profetas anteriores al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ellos, historias, parábolas, incluso leyes mismas que buscan que la humanidad vaya en un camino hacia la prosperidad y los lleve al paraíso. Así pues, vamos a hablar de algunos puntos que es importante que todo musulmán lo sepa para adentrarse más al estudio del Sagrado Corán, y que si no eres musulmán, conozcas para que puedas darte cuenta que el Islam ciertamente es la verdadera religión de Dios. El primer punto es que el Corán es una promesa de Dios por sí mismo, ya que dice Allah en Surat al-Hijr, aya 9, nosotros hemos creado el Corán y nosotros seremos sus custodios. Así pues, el Sagrado Corán, desde el momento en que fue revelado, hace 1400 años, no ha sufrido una transgiversación alguna. Podemos tomar esta edición de Corán que tengo en mis manos, podemos tomar cualquier otra, compararla con los vestigios arqueológicos de las escrituras del Corán que fueron reveladas en su momento ante el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, y su contenido va a ser el mismo. Millones de musulmanes memorizan el Sagrado Corán de inicio a fin y lo pueden transcribir perfectamente. También vamos a hablar como segundo punto de la recompensa por leerlo y memorizarlo. Y dijo el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, que tan solo por leer una de sus millones de letras, de sus tantas letras, Allah nos dará como recompensa 10 buenas acciones. Así pues, es súper sencillo ganar bendiciones ante Dios y poder entrar al paraíso. Como tercer punto, podemos hablar que es básico para realizar los actos de adoración. Tan solo cuando los musulmanes rezamos 5 veces al día, recitamos cada vez que estamos de pie la primer sura, el primer capítulo del Sagrado Corán, que es Sura al-Fatiha o Sura de la Apertura, demostrando así que los actos de adoración se basan mera y completamente en la palabra de Dios, no en la palabra de un sabio o la interpretación de un hombre, etc. Como cuarto punto podemos hablar de que el Corán es un intercesor. El profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, nos enseñó que en el día del juicio el Corán aparecerá como una persona y le dirá a la gente que lo recite, y al momento de recitarlo, la gente se elevará en el paraíso en grados, y el grado más alto que alcanzará es el versículo hasta donde recitó el Corán. Es por eso que, a pesar de que hoy en día hay millones de copias del Corán, la gente sigue memorizando su contenido. También podemos hablar de que el Corán es una constitución para la vida. Dentro de él podemos hablar de derechos hacia la mujer, hacia el hombre, en el matrimonio, en la herencia, hacia nuestros padres, los hijos, etc. Porque el Islam es una religión que abarca cada aspecto de la vida humana, demostrando que es la religión de Dios. Como sexto punto, podemos hablar de que es un alivio psicológico para las personas cuando lo leen y cuando lo escuchan. Dice Allah en Sura Ar-Ra'd que el recuerdo de Dios es lo que
tranquiliza los corazones. Es por eso que millones de personas, a veces ni siquiera siendo musulmanes, descubren el Corán y lo utilizan como un medio de relajación, como un medio para poder dormir. Y ellos desconocen completamente que están escuchando la propia palabra de Dios. Y como último punto podemos hablar de que el Corán posee milagros dentro de él, milagros científicos. Y yo sé que estarán pensando, oye hermano, ¿cómo milagros científicos? ¿De qué me estás hablando? Un milagro científico es aquel contenido que tiene el Corán, donde se habla de un acontecimiento que en los tiempos del profeta, la paz y bendición de Dios, era imposible conocer. Como por ejemplo, que existen 7 cielos por encima de nosotros, los beneficios y la protección que nos traen las montañas a la hora de los terremotos, pero estos los abordaremos en otro momento. El Corán en sí mismo es un milagro que Allah le dio al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Otros profetas tuvieron otros tipos de milagros. Jesús, revivir a los muertos. Moisés, su bastón. Pero el profeta Muhammad tuvo el sagrado Corán, porque el profeta Muhammad era inculto. No sabía ni leer ni escribir. Pero de la noche a la mañana empezó a recitar una poesía envidiable para sus contemporáneos, perfecta en métrica, rima y todas las cualidades que la poesía árabe más bella del mundo se encuentra aquí. Así pues, hermanos y hermanas, nos vemos en el siguiente video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.